Ahora vamos a pasar a definir otro elemento que es solicitado, ¿verdad?, dentro de los requerimientos de estos estándares, que dice relación con los indicadores. Una de las definiciones de indicador la encontramos en la norma ISO 8402, que dice que es información elegida asociada a un fenómeno destinado a observar periódicamente su evolución en relación a los objetivos que se han definido previamente por esta organización. Es una variable que describe un elemento, situación o evolución de manera cuantitativa. Ese es un concepto. El indicador, además, es una referencia de la mejora para evaluar si hubo realmente mejora. Es una medida, como dijimos, cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y valorar la calidad de las actividades o procesos relacionados con la atención de los pacientes. Es, por lo tanto, un dato numérico, es medible y nos permite. Una de las características de los indicadores, ¿verdad?, es que deben ser simples y aceptables, es decir, operativos, fáciles de elaborar, recoger y calcular. Recoger en realidad la información para poder elaborarlo. Deben ser sencillos de explicar y aplicar. No sirven indicadores que sean demasiado complejos o elaborados o de difícil análisis, porque después es posible que no entendamos qué fue lo que obtuvimos con ese indicador o qué significa ese resultado. Debe ser válido y pertinente, es decir, debe reflejar el objetivo de calidad para el que se creó y debe tener la capacidad para medir cuantitativamente y reflejar claramente la evidencia. Debe ser sensible y específico, fiable o confiable, es decir, veraz y preciso. Reproducible, es decir, entregar los mismos resultados cada vez que yo lo mida bajo las mismas condiciones o circunstancias en los límites establecidos y por un sistema estable. Los valores de una medida hecha en condiciones idénticas y a lo largo del tiempo. O sea, si las condiciones cambian, por supuesto que un indicador con otro no son comparables. Los tipos de indicadores, ¿verdad? Básicamente se reconocen tres tipos de indicadores. Uno que es el de estructura, otro el de proceso y el de resultado. En relación a los indicadores de estructura, se definen como aquellos que miden el nivel de la organización en cuanto a equipamiento, espacios físicos y permiten monitorear si los recursos están organizados y disponibles para otorgar una buena atención. Es decir, estamos hablando nuevamente, como decíamos, de equipos, espacios o infraestructura, ¿verdad?, y recursos disponibles. La evaluación de la estructura implica recursos materiales como son instalaciones, equipos, presupuesto, recursos humanos, de tanto en su número y calificación o competencia, aspectos institucionales o gerenciales de gestión, como pueden ser en cuanto a la documentación existente relacionada con los procesos y la organización. Un ejemplo, ¿verdad?, un indicador de estructura podría ser horas disponibles de funcionarios del SOME, número total versus el número total de trabajadores en el área de admisión. Otro podría ser el número de bolsas de recolección de sangre en relación al número total de donantes. Una cosa muy importante, ¿verdad?, es recordar que un indicador está constituido por una parte superior, que es el numerador, y una inferior, que es el denominador. El numerador siempre tiene que estar en relación al denominador. El numerador es parte del denominador. Yo no puedo juntar, como dicen, peras con manzanas. Los dos elementos tienen que estar relacionados, de manera de que el resultado, ¿verdad?, sea coherente. El indicador de proceso mide la calidad del proceso. Sirve para focalizar o evidenciar el cómo la atención está siendo otorgada de acuerdo a lo que está descrito. Mide si todos los pasos de un proceso, procedimiento o protocolo, por ejemplo, se hicieron correctamente.
Son ejemplos de indicadores de proceso los siguientes: número de pacientes categorizados al ingreso de la unidad de emergencia en un mes X versus el total de consultas médicas de urgencia registradas en emergencia en el mes X, es decir, en el mismo mes, multiplicado por 100. Todos los indicadores utilizan un elemento o factor amplificador que puede ser 100 o 1000 de acuerdo al tipo de indicador que se esté utilizando. Otro ejemplo de indicador de proceso podría ser el número de solicitudes de biopsia con información requerida por norma versus al total de solicitudes de biopsia en un periodo X, el mismo periodo para ambos, tanto para el numerador como el denominador, amplificado por 100. Como ven, en ambas fórmulas propuestas para los indicadores, lo que se está revisando o lo que se está midiendo es el cumplimiento de un proceso o procedimiento que ya está establecido, ¿verdad?, en la organización. El otro tipo de indicadores que habíamos mencionado es el indicador de resultados. Estos indicadores miden el beneficio que se logra en los pacientes, aunque también suelen medirse en términos de daño, o más específicamente en términos del resultado, ¿verdad? Como un cambio en la salud que puede ser atribuido a la asistencia que se recibió. Esto, por supuesto, mirado desde el punto de vista de los estándares de acreditación. Miden además o permiten medir la efectividad de la atención, el grado en que la atención otorgada al usuario produjo o no el efecto deseado. Es un ejemplo de un indicador de resultado, aquel que se formula para medir el porcentaje de satisfacción usuaria. ¿Por qué es un indicador de resultado? Porque yo estoy viendo el reflejo o la percepción en el momento final de esta atención, de acuerdo a lo que me indica el paciente o el usuario una vez que ya finalizó su atención. Otro ejemplo es el número de muestras rechazadas en un periodo X versus el número total de muestras durante el mismo periodo amplificado por 100. Este es un indicador, si ustedes lo ven, un poco negativo, ¿ya? Porque mide cuando algo fue mal hecho, el resultado de algo que fue mal hecho y cuyo efecto es la muestra mal tomada. Este es un indicador que solicita el estándar de acreditación en sus pautas de cotejo, de manera de poder evidenciar la problemática respecto de este tema relacionado con la toma de muestra. A continuación veremos un par de ejercicios para ver si han comprendido bien la diferencia entre un tipo de indicador y otro. La idea es que ustedes vean la pregunta, piensen y cuando crean tener la respuesta, recién avancen a la diapositiva siguiente. La primera pregunta entonces es: ¿qué tipo de indicador sería uno que evaluara la ocurrencia de eventos centinelas? Bueno, como recordarán, ¿verdad? Los eventos centinelas son aquellos que representan un suceso lo bastante grave e indeseable del resultado de la atención, como para realizar una revisión individual de cada caso, es decir, caso a caso, cada vez que se produzca. Identifican la aparición de un evento serio, se llama por algo evento centinela, cuya ocurrencia debe ser investigada inmediatamente. Son importantes para garantizar la seguridad del paciente, pero son menos útiles para medir el desempeño global de una institución. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ha sucedido algunos casos, no sé si ustedes recuerdan el del Félix Bulnes, por ejemplo, en el cual hubo muerte de algunas embarazadas en el momento del parto y hubo una gran conmoción, salió en todos los medios. Entonces aparentemente la gestión de calidad de la atención de salud en ese hospital era pésima. Todo porque salieron estos eventos que están dentro de eventos graves, ¿ya? Pero
si uno empieza a analizar, es posible que no toda la gestión de la calidad sea de un reprobable y que eso no pueda ser visible por la ocurrencia de los eventos centinelas. Además, se caracterizan por una baja probabilidad de ocurrencia, es decir, no son eventos que ocurran todos los días ni a cada rato, y una alta probabilidad de ser atribuibles a un fallo en la atención. Recuerdan, ¿verdad?, que algunos de los eventos que están considerados como centinelas en nuestro sistema de salud actualmente son la muerte materna, reacción a transfusión por transfusión incompatible, cirugía equivocada a paciente. Por lo tanto, el indicador que permita medir la ocurrencia de eventos centinela es un indicador de resultado. ¿Por qué? Porque, como el nombre lo dice, ¿verdad?, va a medir o va a indicar el resultado de la atención de salud para un determinado usuario. Y este resultado en este caso es negativo, porque es algo que no es esperado, ¿ya? Pero hay otros casos en que el resultado pudiera ser un elemento positivo. Ahora, es muy importante empezar a recalcar que cuando yo estoy hablando de indicadores que miden eventos negativos, cuando yo quiero establecer una meta para ese indicador, lo ideal es que la meta de ese indicador sea lo más cercana a cero. Es decir, yo espero tener la menor cantidad de eventos centinela presentes o la menor cantidad de eventos negativos presentes en mi organización. Bueno, la siguiente pregunta dice relación a otro indicador, al cual ustedes también tendrían que responder si se trata de un indicador de estructura, de proceso o de resultado. El indicador dice: número de medicamentos envasados en dosis unitarias que cumplen con la norma versus el total de medicamentos envasados en dosis unitarias en un periodo, y esto multiplicado por 100. La respuesta, ¿verdad?, es que este indicador de número de medicamentos envasados en dosis unitarias que cumplen la norma versus al total de medicamentos envasados en dosis unitarias en un periodo multiplicado por 100 corresponde a un indicador de proceso. Creo que este es bastante claro, ¿verdad?, porque hay una norma, ¿verdad?, que indica, o un proceso, un procedimiento que indica cómo deben envasarse estos medicamentos. Por lo tanto, yo tengo que verificar, en base, por ejemplo, a una lista de verificación o una lista de chequeo, si efectivamente las personas encargadas de llevar a cabo este procedimiento lo están realizando de la manera adecuada. En la norma establecida por el Ministerio, en los estándares generales, ¿verdad?, básicamente se señala el requerimiento de contar con indicadores principalmente de procesos y de resultados, y en mínima cantidad de estructura. En cuanto a los indicadores de procesos, son indicadores de aquellos procesos que han sido previamente identificados y diseñados por el prestador porque son relevantes para la seguridad del paciente. Un ejemplo de ellos es la proporción de cumplimiento de la norma, protocolo o procedimiento que haya sido diseñado para ser cumplido dentro de la institución. Un ejemplo de indicador de resultados podría ser la tasa de infecciones intrahospitalarias, o denominadas también infecciones asociadas a la atención de salud. Como últimos elementos, entonces, y a modo de consideraciones finales, vamos a indicar o decir que los indicadores que se construyen en un proceso de gestión de calidad y dentro de un marco de mejora continua deben cumplir con algunos requisitos importantes. Los más importantes podemos decir que deben ser pertinentes, es decir, ser acordes o estar adecuados en varios de los requisitos o características que solicita un indicador, y este debe ser acorde al requisito que se está planteando en la norma. Y también debe ser congruente, es decir, que sea coherente con lo que se desea evaluar.
continuando con el tema de los indicadores, existe una propuesta, ¿verdad? Una indicación de mantener un orden en relación a los indicadores, lo que se denomina una ficha técnica, que incluye varios ítems, que son los siguientes. Primero, la descripción o nombre del indicador, el tipo de indicador que estoy utilizando, la dimensión de la calidad que mide, la fórmula que utilizaré para expresarlo, el umbral de cumplimiento o meta de ese indicador, ya más adelante veremos a qué se refiere, la justificación de haber elegido ese indicador para evaluar la parte del procedimiento que se nos está solicitando, la fuente de información, es decir, desde dónde se van a obtener los datos, la periodicidad, es decir, si yo voy a hacer la medición cada 2 meses, cada 3, cada 6, una vez al año, quién va a ser el responsable, ¿verdad?, de esta evaluación, y la descripción de la metodología o la forma de obtener la información. Esta es una de las propuestas que hay para describir, es una descripción general del indicador que yo voy a utilizar para medir lo que solicitan las pautas de cotejo. Acabamos, ¿verdad?, de mencionar que dentro de la ficha del indicador o de la forma de formular un indicador se requiere establecer un umbral de cumplimiento de este. Ahora, ¿qué es el umbral? El umbral, ¿verdad?, es el grado de cumplimiento bajo el cual una organización debiera implementar una mejora o intervención para aumentar la adherencia a la práctica cuyo cumplimiento se está midiendo. Es decir, es una línea que yo establezco bajo la cual yo debería, ¿verdad?, intervenir si es que no logro lo que se está solicitando. Se puede definir también como un nivel de cumplimiento que separa la existencia o no de un problema de calidad. Existen distintos tipos de umbrales y criterios a utilizar para definir los umbrales de un indicador. Aquellos umbrales que están referidos a prácticas para la prevención de eventos graves que poseen evidencia concluyente de efectividad debieran ser un 100%. Es decir, si yo quiero ponerme una meta respecto a una práctica, ¿verdad?, que va a permitir prevenir eventos que son graves, lo ideal sería que fueran altamente exigentes y que pudiéramos establecerlo en un 100% o lo más cercano posible a ese valor. Como criterio general, ¿verdad?, los umbrales de 0 a 100% se consideran poco realistas. No obstante, sabemos que existen procesos y eventos centinela en los que un umbral extremo es muy razonable y justificado desde el punto de vista clínico y de seguridad de la atención de los pacientes. Fijar umbrales de cumplimiento máximo podría tener un efecto conductual que motive o fuerce un poco a los equipos de salud a vigilar con mayor énfasis la adherencia a las prácticas recomendadas, evitándose, ¿verdad?, actitudes más relajadas respecto a eso. En general, podemos decir que aquellos procesos que queremos potenciar porque son preventivos, especialmente de eventos graves, debieran tener umbrales lo más cercano al 100% posible. Y aquellos resultados que queremos evitar, obviamente para ellos deberíamos tener umbrales lo más cercanos a 0%. Respecto de los umbrales de cumplimiento, entonces podemos decir que son metas que los establecimientos de salud o los prestadores tendrán que establecer para sus respectivos indicadores. Existe un documento elaborado por la Superintendencia de Salud, denominado Monografía número 2, Indicadores de Calidad, Criterios para la definición de umbrales,
cuyo propósito es entregar orientaciones a los prestadores de salud para definir los umbrales para aquellos indicadores que son solicitados en las pautas de cotejo, ¿verdad? Que deben cumplir para la acreditación. Aquí mostramos un ejemplo, ¿verdad?, de las características, los procesos, ¿verdad?, que están siendo medidos a través de estos indicadores y cuál es el umbral o meta que propone la superintendencia. Como ven, un ejemplo, el GCL 1.1, que está relacionado con la evaluación preanestésica, sugiere un umbral de 100%. Estos son indicadores de proceso, ¿verdad?, que yo espero potenciar, o que el prestador debiera potenciar dentro de su organización, razón por la cual su adherencia, ¿verdad?, debe ser alta. Es por eso que se sugiere un umbral tan alto. Lo mismo para la instalación de catéter urinario solicitado en la GCL 1.2. Es una práctica que se espera que esté muy adherida dentro de los funcionarios que practican o efectúan este procedimiento. Por lo tanto, el umbral sugerido es mayor o igual a 95%. En general, estas orientaciones están hechas en base a la atención cerrada, pero también son aplicables, ¿verdad?, ubicando la característica que le corresponde dentro de la pauta de atención abierta. Ahora, si revisamos los estándares del MinSal, estos estándares requieren en algunas características la definición de indicadores y umbrales de cumplimiento pertinentes con la característica de evaluar. El indicador debe estar basado en un proceso claramente definido y bien documentado. Los indicadores deben concentrarse en la evaluación de procesos, pero también pueden ser de resultados y en mínima cantidad también podrían ser de estructura. Los indicadores y umbrales deben estar referidos al lugar de verificación señalado en la pauta de cotejo, donde además deben estar disponibles al momento de, y siempre en realidad. Como recomendación, entonces podemos decir que es necesario fijar estrategias de cumplimiento progresivo para indicadores y en base a los umbrales que vamos señalando, que se deben distinguir niveles de cumplimiento óptimo, aceptables y críticos para determinar umbrales. Recordar que los umbrales son de definición local, es decir, fijados por la propia organización considerando su línea base, es decir, de dónde se está partiendo, para lo cual la fase diagnóstica es muy importante. Fijar umbrales buscando establecer metas deseables que mejoren la calidad de la atención. Algunas consideraciones finales. Si no se definen, calculan y analizan los indicadores y umbrales de cumplimiento, no se puede medir. Si no podemos medir, no podemos evaluar los procesos que estamos realizando. Y si no podemos evaluar estos procesos, obviamente no podemos mejorar nuestra gestión de atención de salud a los usuarios.